nunca ha iniciado, vamos a ver si decimos allá. Muy bien, buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora. Gracias damos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder una vez más poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios por estos medios. Agradecemos, amigos y hermanos, su valiosa presencia en esta hora, ya que se estará anunciando el mensaje de salvación. Los amigos, una vez más, tendrán esta importante oportunidad que Dios brinda una vez más para que usted pueda una vez más escuchar el mensaje de salvación. Vamos a orar para dar inicio a esta reunión, ya que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Vamos a orar. Gracias, Padre, por una oportunidad más que nos brinda. Sobran las razones para hacer, oh Dios, esta oración, para podernos encomendar en tus fieles cuidados, ya que nos disponemos, oh Dios eterno, a poder compartir tu palabra por estos medios. Sabemos que es de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucho beneficio para que nos estarán sintonizando en esta hora, tanto para los amigos que tendrán la oportunidad de poder escuchar el mensaje de salvación, pero, oh Dios eterno, por los hermanos que de igual manera tendrán su porción, oh Dios, la enseñanza de tu palabra, por lo cual pedimos tu bendición y tu ayuda. Bendice a cada uno de los que nos estarán sintonizando en esta hora. Tú sabes las necesidades que tiene cada hermano, cada amigo, necesidad espiritual o necesidad material. Esperamos las suplas, oh Dios eterno, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a cantar dos himnos para dar inicio a esta transmisión. Vamos a cantar primeramente el himno número 82. Número 82, nuestra vida acabará, cual las hojas caerá. Si usted, hermano, tiene un himno, tiene un himnario, puede acompañarnos ahí para poder cantar juntos al Señor. Himno número 82, nuestra vida acabará. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el se ligará. Busca a Dios, vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios, como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar. Vas hacia la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, porque Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Hermoso himno, pero conmovedoras palabras que nos dan a entender. Dice: si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Amigos oyentes, todavía es tiempo. Aún existe la oportunidad de poder ser salvo.
no quede callado, no rechace una vez más el evangelio que una vez más se le dará a conocer. Vamos a cantar una alabanza más para luego dar paso al siguiente ministerio de la predicación del Santo Evangelio. Vamos a cantar el himno 409. Himno 409, has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. 409. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Con alma limpia me presentaré en tu trono de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Sin librarte dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Estamos viendo que se han conectado personas que conocemos y nuestro deseo, queridos amigos, es que hoy reciban a Jesús como su Salvador personal. Nuestro deseo más sincero es que hoy vengan a Jesús humillados, tomando la decisión de sus vidas de recibir a Jesucristo, el cual será presentado en esta hora, el mensaje de salvación, por nuestro hermano Lázaro Castro, que tendrá este importante ministerio y tendrá este gran privilegio de una vez más proclamar las buenas nuevas de salvación. Nuestro hermano Lázaro con nosotros. Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos ven en diferentes lugares. Siempre nos es grato saludarles y agradecerles su sintonía, sobre todo tomando en cuenta que hacemos uso de estos medios con el fin de hablar y explicar la palabra de Dios con la ayuda de Él. Y es precisamente el propósito que nos tiene aquí en este momento haciendo uso de este medio. Quiero invitarles a que en esta noche podamos pensar con la ayuda del Señor en dos preguntas. Vamos a centrarnos básicamente en esta intervención a pensar en dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué has hecho? Y la segunda pregunta, ¿qué haremos? O usted puede hacérsela personalmente. ¿Qué haré? Es de notar, amigo y amiga, que es muy característico de nosotros los seres humanos hacer y recibir preguntas. Preguntas de suma importancia o preguntas relacionadas con cosas de suma importancia, como también muchas preguntas triviales en la vida.
preguntas con poca o sin importancia, pero al pensar en ello, usted va a darse cuenta que somos muy característicos a hacernos y hacer y recibir preguntas. Usted puede notarlo en su vida diaria. De continuo estamos haciendo y recibiendo preguntas. Pero bien, no vamos a pensar en preguntas y respuestas de nuestra vida cotidiana, sino en estas dos preguntas que hemos mencionado y hemos de estar meditando en las mismas a la luz de la palabra de Dios. Y para pensar en la primera pregunta, vamos a leer un primer versículo en la palabra de Dios en el libro de los inicios. En el libro de Génesis, allí en el capítulo 3 y el versículo 13, leemos la palabra que nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 3 y el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Que Dios nos ayude y nos bendiga al meditar en su palabra. Bien, amigo y amiga, amado hermano y hermana, decíamos que hemos de estar pensando en una primera pregunta, y la pregunta es: ¿qué has hecho? Y aquí encontramos textualmente en esta palabra, esta pregunta hecha por Dios, específicamente a la primera mujer que habitó sobre la faz de este suelo, de esta tierra. Y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Inmediatamente la mujer responde: mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien, amigo y amiga, interesante pensar en la pregunta de Dios a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ahora, ¿qué es lo que la mujer había hecho? Ella comienza en una forma irresponsable a excusarse delante de Dios, delante del que todo lo sabe. Ella dijo: la serpiente me engañó y comí. En el contexto de este versículo, a la luz de la palabra misma, nosotros podemos ver, podemos recordar, podemos persuadir a la luz de la palabra de Dios, como Dios, dice la Escritura aquí, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Seguidamente dice la Escritura que Dios hizo caer un profundo sueño sobre aquel primer hombre y extrajo una de sus costillas, y de ellas formó a la mujer, se la dio por compañera. Pero Dios previamente había advertido a Adán. Le había dicho que podía comer del fruto de todos los árboles del huerto, con excepción del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Llegó un momento en el cual la mujer andaba allí a solas, andando allí en el huerto, y tuvo un encuentro con la serpiente. Tuvo un encuentro allí con Satanás, que había tomado momentáneamente el cuerpo de aquel animal, y comienza a sembrar la duda en la mujer. Comenzó a sembrar la duda en la humanidad y hace entrar en duda a la mujer, y le convence con engaño de comer de aquel fruto que Dios había dicho que no comiesen. E igualmente ella dio a su marido, el cual dice la Escritura, comió así como ella. Con la diferencia que la mujer fue engañada y el hombre no fue engañado, conscientemente decidió comer de aquel fruto. Pero en sí, lo que nos ocupa aquí es pensar en el fondo de la pregunta que Dios hace a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer pensó que su acción se limitaba simplemente a haber comido de aquel fruto que Dios había dicho que no comiesen. Pero esto iba más allá. Esto trajo una lamentable condición al ser humano, una lamentable consecuencia. De esta manera entró el pecado en la humanidad. Así claramente lo dice Dios. Pero amigo y amiga, ¿qué fue lo que la mujer hizo aquí? Dios le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Escribe allá en el capítulo 14 y el versículo 1.
El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer. Ahora, amigo y amiga, lo que la mujer hizo allí, y Adán también, fue traer la ruina a la humanidad. Establecer claramente una separación de Dios. Morir espiritualmente allí al ser separados de Dios. Porque ya no tenían más comunión con su Creador. Y por ello fueron sacados de aquel lugar. Y la acción de Dios de sacar al hombre de aquel lugar no fue un castigo para el hombre. Fue más bien un acto de misericordia de Dios, que tiene misericordia del ser humano. Pues dijo Dios: no sea que tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué es lo que Dios no quería allí al tomar esta acción de sacar al hombre allí y proteger el huerto? Que el hombre, estando en ruina, comiese del árbol de la vida y quedara eternamente en ruina. Y allí vemos cómo Dios efectuó un sacrificio y extrajo pieles y vistió al hombre y la mujer. Pero en sí, amigo y amiga, la respuesta a la interrogante de Dios, de parte de Dios para la mujer, fue: ¿qué es lo que...? La mujer dijo: bueno, comí del fruto, engañado por la serpiente. Pero no se limitaba a ello. No se limitaba a la simple acción de haber comido de un fruto, sino que Dios había dicho que no lo hiciesen, y al haberlo hecho, habían deliberadamente desobedecido a Dios. Y esto trajo la ruina a la humanidad. Esto trajo las consecuencias graves de la desobediencia, del pecado. Trajo la muerte para la humanidad. De esta manera entró la muerte en la humanidad. ¿Qué es lo que has hecho? Traer la ruina a la humanidad. Esto es lo que Eva había hecho. Y amigo y amiga, esa naturaleza de pecado, usted y yo la heredamos a través del transcurso de los tiempos, de generación en generación. Esa naturaleza de pecado, esa transgresión de Adán y Eva allá en el huerto, contaminó, por decirlo de esta forma, a la humanidad entera. Pero usted podrá decir: bueno, ¿qué culpa tengo yo que ellos hayan pecado allá? Déjeme decirle que allí el 100% de la humanidad pecó delante de Dios. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué el 100%? Porque la humanidad eran dos personas. Todo ser humano pecó allí. Y ese pecado, esa naturaleza, esa condición, la hemos heredado usted y yo. El hecho de estar separados de Dios, muertos espiritualmente. Esto es, en esencia, lo que la mujer hizo. ¿Qué es lo que has hecho? Trajo el pecado en la humanidad. Y usted y yo heredamos esa naturaleza de pecado. Todos hemos nacido siendo pecadores. Pecadores destituidos de Dios. Eso es, en esencia, amigo y amiga, la interrogante de Dios a la mujer, no porque Dios desconocía qué es lo que la mujer había hecho, sino una pregunta de reflexión, para que pudiese reflexionar en los resultados de la malvada acción de Adán y Eva. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, no nos deja allí en ese problema, en el problema del pecado, condenados a sufrir eternamente en el lago de fuego. Esta misma pregunta se hizo a una segunda persona. Dios hizo esta pregunta. El primer personaje que hace esta pregunta es Dios, y el primer personaje a quien se le hizo esta pregunta fue a Eva, en base a la escritura que hemos leído y que hemos de leer. Pero se hace una vez más esta interrogante, y vamos allí al el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 18 y el versículo 35. Juan capítulo 18 y el versículo 35 dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Note esta interrogante acá. ¿Qué es lo que has hecho? Dijo Dios a Eva.
¿qué has hecho?, dijo Pilato a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había hecho? Adán y Eva habían desobedecido a Dios y de esa forma habían traído la ruina a la humanidad. Trajeron la ruina a la humanidad, el pecado y las consecuencias del mismo. Ahora bien, Pilato hace esta interrogante al Señor Jesucristo y le dice: ¿qué has hecho? Claro está, Pilato hace la interrogante al Señor Jesucristo pensando en el por qué los judíos le habían entregado a juicio, cuál era el delito. En otras palabras, Pilato está diciendo al Señor Jesucristo: ¿cuál es el delito que tú has hecho por el cual te entregan a juicio para muerte? Pero amigo y amiga, nada malo el Señor Jesucristo había hecho. Claramente quedó demostrada la justicia del Señor Jesucristo de los labios de la misma humanidad pecadora. Este mismo Pilato pudo decir: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Uno de aquellos dos varones que murieron crucificados junto al Señor Jesucristo pudo expresar a su compañero: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y en alusión al Señor Jesucristo dijo: mas ningún mal hizo. Un centurión, dice la Escritura, después de que el Señor Jesucristo murió, pudo expresar: verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto fue el testimonio humano dado al Señor Jesucristo, pero con toda razón. Pilato pregunta aquí: ¿qué has hecho? Está pensando en: confiesa tu pecado. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo había hecho? Él expresó en una oportunidad: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos y amigas, eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo allí. Había descendido del cielo a nacer allá en Belén de Judea, de la Virgen María, siendo Él 100% Dios y 100% hombre, no despojándose para nada de su gloria, sino velando su gloria en un cuerpo humano. Tomó forma de siervo, dice la Escritura, hecho semejante a los hombres. En todo fue tentado, dice el escritor a la carta a los Hebreos. En todo fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué has hecho?, dice Pilato. Amigo y amiga, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es que voluntariamente Él se entregó para ser juzgado y condenado, para entregar su vida allá en la cruz, en el Calvario, para entregar su vida, morir cruelmente allá en el Calvario. Poco antes de que Pilato hiciese esta interrogante al Señor Jesucristo, Él se encontró allá en el huerto de Getsemaní, donde llegó aquella turba, donde llegó aquella multitud con diferentes tipos de armas para prenderle, liderado por Judas. Y cuando llegó aquella multitud, Él salió al encuentro, dice la Escritura, y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Él dijo: yo soy. Dice la Escritura que aquellas personas cayeron a tierra. Ahí vemos la manifestación del poder de Él. Pero Él no hizo uso de este poder, sino que se entregó para ser juzgado. Y Pilato le entregó habiéndole azotado, y determinó que se hiciese como la multitud pedía. Y ellos pedían: sea crucificado. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo: ir allá al Calvario, entregar su vida, morir de una forma tan terrible que el profeta Isaías, unos 700 años antes, pudo escribir: no hay parecer en Él, no había una apariencia humana en el Señor Jesucristo. Estaba tan desfigurado que no podía reconocérsele. Pero a eso vino Él, a consumar una obra perfecta, por amor a usted y a mí. Amigo y amiga, el sufrimiento del Señor Jesucristo fue extremo. Es indecible para nosotros. No podemos expresarlo con nuestros labios.
los padecimientos, el cruento sufrimiento del Señor Jesucristo por amor a usted y a mí. Pero fíjese que es tan cruel, tan dura la indiferencia del ser humano a la persona del Señor Jesucristo, que muchos se lamentan muchas veces cuando ven algunas ciertas ilustraciones de los padecimientos del Señor Jesucristo, películas que ilustran cómo Él sufrió. Amigo y amiga, eso es una blasfemia delante de Dios. Pero muchas personas dicen, pobrecito, cómo le maltrataron. Pero no es verdad, amigo y amiga. Es duro el corazón del ser humano. Es grande la indiferencia a la persona del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que cuando Él estaba muriendo allá en el Calvario, el sol se oscureció. Y cuando Él murió allá en el Calvario, las peñas se partieron. Pero el corazón del ser humano es más duro que aquellas peñas, pues cierran su corazón para recibirle, le rechazan deliberadamente. Espero, amigo y amiga, y Dios espera también que su corazón no sea tan duro como aquellas peñas que se partieron cuando Él murió allá en la cruz, en el Calvario. Él entregó su vida allí por amor a usted y a mí. Murió por su pecado y el mío. Usted y yo somos culpables de esa cruenta muerte allí en el Calvario. Murió allí, entregó su vida en la cruz. Fue bajado a una tumba y resucitó victorioso al tercer día. ¿Qué hace eso?, dijo Pilato. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Morir por usted y por mí para salvarnos de eterna condenación. Esto es lo que Él hizo. Pero pensamos en una segunda interrogante. La primera interrogante: ¿qué es lo que has hecho?, dijo Dios a Eva. Había pecado y trajo la ruina a la humanidad. Trajo la ruina a la humanidad entera. Trajo el pecado. El Señor Jesucristo, a Él se le hizo esta misma interrogante: ¿qué has hecho? Consumó una obra de redención, una obra perfecta en favor de usted y de mí, viles e indignos pecadores, pero murió por amor a nosotros. Pero pensamos en una segunda pregunta hecha a unos varones de Dios. Veamos en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2 y el versículo 37, y dice de la siguiente manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro estaba en el aposento alto presentando el mensaje de salvación. Y aquellas personas, muchos de los que clamaron sea crucificado, ahí estaban presentes. De aquellos que eran parte de aquella multitud que decían: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y Pilato les decía: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos gritaban: sea crucificado. Muchos de ellos ahí estaban. E hicieron esta interrogante a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amigo y amiga, ¿es acaso el caso suyo hacerse esta interrogante en esta hora? ¿Qué haré? Indudablemente debe hacerse esta interrogante en esta hora. ¿Qué haré? Siendo que por naturaleza, usted puede reflexionar de la siguiente manera: he entendido a la luz de la palabra que por naturaleza soy pecador. Si usted es un descendiente de Adán y de Eva, es un pecador destituido de la gloria de Dios. Si no lo es, no. Pero no hay ser humano que no sea descendiente de Adán y Eva, el hombre nacido de mujer. Conscientemente debe usted llegar a la conclusión que es un pecador destituido de la gloria de Dios, pero que Cristo vino a morir por su pecado y el mío, obviamente. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pero usted debe hacer esta interrogante: ¿qué haré? ¿Qué es lo que usted va a hacer en esta hora? ¿Va a recibirle o va a rechazarle una vez más? ¿Cómo se encuentra su corazón? ¿Cuál es la sensibilidad de su corazón frente a la necesidad urgente de su alma? Su alma clama
en su ser, en su interior. Pues sabe que en su condición actual le espera nada más y nada menos que la condenación eterna, el ser lanzado al lago de fuego para sufrir por la eternidad. Pero que Cristo murió para salvarle, para salvarnos. ¿Cuál es la sensibilidad de su corazón? Va a decir usted en esta hora, ¿qué haré? ¿Le voy a recibir? ¿O va a decir, lo voy a rechazar una vez más? Qué triste sería, amigo y amiga, que usted tomando esta decisión de rechazarle, le sorprenda la muerte y estará eternamente perdido. Y va a lamentarlo por la eternidad. Y estará consciente allá y podrá recordar cada vez que usted escuchó esta palabra, cada vez que usted escuchó el llamado de Dios al arrepentimiento, y usted pudo decir, como aquellas personas pudieron expresar a Pablo allá en Atenas. Unos dijeron, Pablo está loco. Otros dijeron, ya te oiremos en otra oportunidad. Pero muchos le recibieron. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál será su decisión en esta hora? ¿Qué haremos? Dijeron estos varones. Usted podrá decir, ¿qué haré? Pero amigo y amiga, ¿qué hará usted en esta hora? Pero es necesario que tome una decisión. Si usted conscientemente ha entendido que es un pecador destituido de la gloria de Dios, Dios le dice a través de su palabra que Cristo, que es su unigénito Hijo, vino a morir para salvarle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a sufrir, a morir allá en el Calvario. Pero es necesario que usted tome una decisión. ¿Qué es lo que has hecho? Dijo Dios a Eva. Pecó y trajo el pecado a la humanidad. Trajeron la muerte a causa del pecado. ¿Qué has hecho? Dijo Pilato a Jesucristo. Consumó una obra de redención para que todo aquel que con corazón sincero le reciba, Él le concede el perdón de los pecados, le concede la vida eterna. ¿Qué haremos? Dijeron aquellos varones. ¿Qué hará usted? Le decimos en esta hora. Amigo, ¿qué hará usted? Hacer dos cosas. Recibirle para perdón de pecados, para vida eterna, o rechazarle para continuar bajo la ira de Dios. Como lo dice Juan allá en capítulo 13 y el versículo 36 en la segunda parte. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo y amiga, usted aún está con vida. Tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué hará usted en esta hora? ¿Va a recibirle? Vamos, su decisión final determinará el lugar donde su alma estará en la eternidad. Rechazarle significa ir a sufrir eternamente en el lago de fuego. Recibirle redundará en gozar junto a aquel que tanto nos amó, a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Es necesario que usted tome la decisión. Que el Señor lo bendiga.